Estimados amigos, vamos a comenzar hoy, Dios mediante, con una serie que vamos a titular de esta manera: Los nombres de Dios. Iremos desarrollando a lo largo de 7 semanas, si el Señor lo permite, cada viernes uno de los nombres de Dios. Conocer a Dios es importantísimo. Cristo Jesús dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Para conocer a Dios se pueden formular dos preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo es Dios? Y a esta pregunta Dios mismo en su palabra responde poniendo delante de nosotros lo que teológicamente se llaman atributos, que son las perfecciones que existen en Dios y que determinan cómo es Él. De manera que cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cómo es Dios?, la Biblia responde: es omnipotente. ¿Cómo es Dios? Es omnipresente. ¿Cómo es Dios? Es omnisciente. ¿Cómo es Dios? Dios es soberano. Pero podemos preguntar también: ¿y quién es Dios? Y a la pregunta, la respuesta bíblica está en los nombres de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el que provee. ¿Quién es Dios? Dios es el que sana. Dios es nuestra bandera. Dios es nuestra paz. Dios es nuestro pastor. Dios es nuestra justicia y Dios es aquel que está presente con su pueblo. Por tanto, abrimos la Biblia y vamos al primer nombre compuesto con la palabra Jehová. De manera que hay nombres simples de Dios: El, Elohim, Adonai. Otros son compuestos y vienen precedidos del término Jehová, Yahweh. Y el primero de estos está precisamente en Génesis capítulo 22 y versículo 14. Leo el texto, está en el entorno de la historia de Abraham y del sacrificio de Isaac, y dice ahí el versículo: llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cuando estudiamos este nombre o este versículo, podemos encontrar tres cosas ahí. Primeramente, el nombre en sí: Jehová proveerá. En segundo lugar, la revelación que ese nombre trae para nosotros. Y en tercer lugar, la bendición de saber que Dios es nuestro proveedor. Primeramente, el nombre. Como acabo de deciros, es un nombre compuesto. Jehová proveerá está en el hebreo de esta manera: Yahweh Jireh. Es el Dios de la provisión. Y a la pregunta ¿quién es Dios?, la respuesta bíblica en este texto es esta: Dios es el que provee. Ahora, providencia es una palabra que no está en la Biblia. Puedes buscarla a lo largo y ancho de la Escritura, no la vas a encontrar, pero no por eso es menos importante. Tampoco está el término Trinidad, y es una doctrina bíblica fundamental. La Biblia enseña la providencia de Dios. Llamo vuestra atención a dos textos. Salmo 136, versículo 25, en donde leemos: Él da alimento a toda carne. Habla el siguiente texto de cómo Dios cuida de los montes y de sus aposentos. Salmo 104, versículo 13. El que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Por tanto, Dios provee. Provee alimento a toda carne, provee lluvias para los bosques de la tierra y también provee de una forma muy especial para las aves del cielo. Notad lo que dice Job en el capítulo 38 y versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando los polluelos, oíd esta frase, cuando los polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida, de modo que los polluelos del ave en el simbolismo de este versículo claman a Dios, porque Dios que creó las aves también las sustenta. El momento en que se pronuncia el nombre Jehová provee o Jehová es proveedor
está en la crisis más grande de fe en la vida de Abraham. Dios había dicho a Abraham, primer paso en su historia, sal de la tierra donde tú habitas y vente, te llevaré a una tierra que te voy a dar a ti, a tu descendencia. Y Dios que llama a Abraham, Abraham sigue el llamado de Dios y sale de allí. Porque, como dice Esteban, el Dios de la gloria se apareció a Abraham y la gloria de Dios eclipsó toda la gloria que podía tener Ur de los Caldeos y lo llama a un destino que él no conoce y camina por fe tras aquel que lo llamó. Abraham es un hombre que es ya muy mayor, la edad suya está rondando o está cerca de los 100 años, Sara también es una mujer mayor y no tiene hijo. Y el Dios que provee le dice a Abraham, voy a ser tu proveedor dándote un hijo. Y naturalmente hay que tener una enorme fe para creer que aquello que Dios promete es posible, porque era imposible a todas luces conforme a la mentalidad del hombre. Pero Abraham cree, y dice que como Abraham creyó, le es contado, le fue imputado como justicia. La justicia de Dios se otorga siempre, en cualquier tiempo, en cualquier dispensación, por gracia mediante la fe. De esta manera, Abraham creyó a Dios y Dios proveyó a Abraham de un hijo. Es su unigénito, es el heredero de todo. Sobre él se construye la esperanza de Abraham, porque Dios dijo, de tu descendencia te daré multitud de gente, naciones saldrán de tus lomos y voy a hacer de ti una nación grande. ¿Quién es el que va a poder realizar esto o a iniciar esta realidad nacional que se convertiría más tarde en Israel? ¿Cómo? ¿Quién? ¿De qué manera? Pues es precisamente por medio de su único hijo Isaac. Y de pronto Dios dice a Abraham, ahora, prueba de fe máxima, tráelo, llévalo al monte que yo te indico y ofrécelo en sacrificio. Me impresiona tremendamente cada vez que leo el pasaje y veo que Abraham sale con su hijo para el monte al que Dios le lleva, y cuando llegan cerca del lugar donde está el monte, al monte que Dios le señala, le dice a los criados, ahora esperad vosotros aquí, mientras el muchacho y yo vamos, adoramos y volveremos a vosotros. Pero si Dios le mandó sacrificarlo. Pero Abraham cree profundamente en Dios. Y aquí, en la vida de Abraham, Dios hace provisión de un carnero que va a sustituir sobre el altar a su hijo Isaac. Es verdad, decimos al leer la Biblia, que Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios ha prohibido ofrecer sacrificios humanos, es verdad. Abraham lo sabía, bueno, indudablemente pudiera saberlo, pero lo importante del asunto es esto, que el Dios de Abraham iba tomando una dimensión cada vez mayor en la medida en que Abraham lo conocía. Y cuando ofrece el sacrificio y cuando encuentra el carnero atado por los cuernos o sujeto por los cuernos al zarzal y lo saca y lo coloca sobre el altar, dice el texto bíblico que Abraham llamó el nombre de aquel lugar, Jehová provee. Jehová es el Dios de la provisión. Por tanto, aquí tenemos la definición del nombre. En segundo lugar, debemos ver qué cosa es lo que revela ese nombre. Si Dios provee, tengo que preguntarle a la Escritura cuál es el área de la provisión divina. Y la Biblia me presenta tres grandes áreas de provisión. En primer lugar, me habla de una providencia proveedora. Dios provee. En segundo lugar, me habla de una providencia protectora. Dios provee de protección. Y en tercer lugar, me habla de una providencia alentadora. Cuando yo tengo necesidad de aliento en la vida, de superar dificultades, el Dios que provee trae para mí, en mi experiencia personal, la provisión de aliento. Primeramente, pues, tenemos la providencia proveedora. No hace falta que entremos demasiado en un examen profundo de la Biblia. Los que conocéis la Escritura os daréis cuenta que Dios ha hecho provisión de todo lo necesario para su pueblo
durante los años de peregrinación, de tránsito por el desierto. Voy a la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y que nada te ha faltado. Aquí tienes el Dios de la provisión. Jehová provee, dice Abraham, y está manifestando una provisión cotidiana para su pueblo. Dios además provee de bendiciones abundantes. Salto del libro de Deuteronomio al Salmo 23 y versículo 5 y leo ahí en la palabra del Señor: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios pone mesa, provisión. Es verdad que podemos tomarlo como provisión espiritual, también es cierto, pero lo evidente de la palabra es que el Dios que provee me da provisión necesaria de bendiciones rebosantes. Dios manifiesta continuamente sus tesoros de bondad. Abro otra vez el Salmo 38, versículo 10. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. El tesoro de la provisión de bondad. Dios es bueno. Nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede cambiarse a sí mismo, no puede mudar su condición. Dios promete, Dios cumple, Dios es fiel a su palabra y nos entrega diariamente tesoros de su bondad. Pero cuando yo pregunto ¿y dónde encuentro más la provisión de Dios? Esencialmente la encuentro en la obra de salvación del hombre. Desde antes de la constitución del mundo, Dios determinó salvar al pecador. Yo quiero enfatizar este asunto, lo he dicho en algunos de los temas que hemos considerado en otras semanas. Quiero que recordemos todos lo que la Biblia enseña. El Dios de la Biblia no salva al pecador porque sea pecador. Dios no salva por lo que el hombre es o por lo que deja de ser. Dios no salva al hombre porque es bueno, no lo es. Ni porque es malo. ¿Y cuánto de maldad? Mucha o poca, no importa lo que. Dios salva al hombre porque es proveedor de salvación. Y la salvación del hombre se estableció por Dios antes de que el hombre fuese creado. Por tanto, nada de lo que el hombre es o pudiera llegar a ser influye en el corazón y en la mente de Dios para el plan de redención. Y voy a la Biblia y pregunto a la Escritura cómo es de evidente la provisión de Dios en el área de la salvación. Y leo en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, estas palabras: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. El verbo ahí es predestinado. A él Dios le ha asignado un destino irrevocable que se cumple, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y yo digo, ¿y la provisión esta de salvación se cumple? Y pasan los siglos. Y corren las edades, y cuando ya en la sombra de los tiempos se ha olvidado la promesa que Dios hace en el huerto de Edén a la primera pareja de pecadores, nuestros primeros padres, anunciándoles que vendría un Salvador de la descendencia de la mujer, viene lo que Pablo llama el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Ese verbo, enviar, es un verbo muy fuerte en el texto griego. Podría traducirse sin duda ninguna por despedir. Voy a explicarlo de esta forma. El Dios de la provisión abrió la puerta del cielo, la puerta de la bendición, y dijo a su Hijo: ahora, hijo mío, vete al mundo de los hombres y no regreses aquí hasta que hayas cumplido tu compromiso redentor. Y Dios envía a su Hijo. Y la dimensión de la provisión de Dios para salvación me asombra cada vez que lo leo.
Cuando el apóstol Pablo dice que en esto consistió el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en precio por nuestros pecados. Pero Pablo dice, al que no conoció pecado, porque es inocente y santísimo, Dios manifestado en carne, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios expresó la provisión de salvación. Yo me acerco al crucificado por la fe en el relato bíblico y veo que está entre el cielo y la tierra como si fuese expulsado del cielo por el pecado del hombre y rechazado de los hombres por su rebeldía. Es un tremendo simbolismo la posición del crucificado. Y me pregunto, ¿por qué muere, Señor? Y la respuesta es porque yo soy el Dios que provee de salvación. Ahora yo creo en Cristo y parece que la provisión de salvación tiene que terminar. ¿Qué más me va a dar? Pero abro la Biblia y leo en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, estas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El Dios que provee de herencia celestial. Esa herencia provista para los que son de Cristo está reservada, guardada celosamente por Dios mismo, y será nuestra gloriosa experiencia cuando Cristo nos lleve a su presencia para estar para siempre con Él. La provisión de herencia comprende también la provisión de hogar eterno. Abro la Escritura, Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y mis ojos se cierran, y mi mente vuela al hogar celestial, donde todas las circunstancias adversas de la vida concluyen, donde no hay llanto, ni enfermedad, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Un lugar de bonanza perpetua en la presencia de Dios y en la compañía de Jesucristo nuestro Señor. Y puedo sentir la provisión de Dios en las palabras de aquel antiguo cántico: allí do nunca los ayes llegan, ni tristes cargas pueden pesar, do todo es gozo, luz y paz bella, está mi hogar, mi bello hogar. Dios provee solo espiritualmente, no, de las necesidades de cada día. Cristo dijo a los que estaban escuchándole en el Sermón de la Montaña: no os inquietéis por lo que habéis de comer o de vestir, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jehová provee. La provisión es también provisión protectora. Hay una advertencia solemne en la Escritura: Dios nunca se duerme. Leo el Salmo 121, versículos 3 y 8. No se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios teniendo continuamente cuidado de tu vida y de la mía, es el Dios de la provisión. Y Jehová que provee de aliento en los momentos más tensos y más difíciles de la experiencia de la vida en relación con Él. Estoy pensando ahora mismo en aquella ocasión en que Elías, el fiel profeta,
ha subido al monte, ha hecho un sacrificio frente a los sacerdotes de Baal que hicieron el suyo también, y Dios respondió al sacrificio de Elías con fuego del cielo, y Elías tomó a los profetas de Baal y los llevó y los degolló, eliminó todos los profetas. Pero si yo soy un siervo fiel, y de pronto él sabe que en el palacio del rey la reina Jezabel dijo: así me haga Dios y me añada si no pongo tu cabeza como la de ellos mañana. Te he sido fiel y estoy sentenciado a muerte. ¿Y ahora qué, Señor? Y el Dios de la provisión despierta a Elías cuando está en una profunda depresión debajo de un árbol, deseando morirse. Y le dice: levántate, come, camina hasta el monte de Dios, y así lo hace el profeta. Y cuando llega allí, restaura Dios de la provisión el ánimo, el aliento de aquel hombre. Le señala una orientación nueva de trabajo que va a realizar para él, para gloria de su nombre. Y el Dios de la provisión, en el momento más inquietante, más angustioso de tu vida o de la mía, cuando no quieres seguir viviendo, tiene provisión para ti. Algo más. En medio de los quebrantos de la vida, el Dios que provee de aliento. Salmo 57, versículo 1. En la sombra de sus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Te has parado un poco en ese versículo? Hay un plural. No hasta que pase el quebranto, sino los quebrantos. No podemos olvidar que Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicción continuada. Y el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y yo miro ahora el tremendo simbolismo bajo las alas de Dios, o en relación con las alas de Dios. El quebranto puede ser como un fuego abrasador. Por eso puedo estar a la sombra de sus alas. El quebranto puede ser como un frío intenso. Yo recibo calor debajo de sus alas. El quebranto puede ser un obstáculo difícil, imposible de superar. De ahí la victoria de mi vida cuando estoy sobre sus alas. ¡Qué bendición tan grande es la del Dios de la provisión! Es refugio a las tempestades de la vida. Isaías capítulo 25 y versículo 4: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Es el Dios de la provisión de compañía para el peregrino. ¿Estás caminando? Sí, ¿cómo es el camino? ¿Es ancho o es estrecho? Bueno, es un camino estrecho. Quiere decir que no puede ir, es tan estrecho que tú puedes ir, pero posiblemente no pueda ir otro a tu lado, y en muchas ocasiones te sientes solo en el camino. Nunca estás solo, porque el Dios de la provisión provee de compañía. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Génesis capítulo 28 y versículo 15. Es el compañero permanente. ¿Quieres ver la experiencia de Pablo, que caminó con Cristo? Escucha al apóstol. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No tengo a nadie, pero tengo todo. Todos me abandonan, pero el Señor está a mi lado. Todos se repliegan y no me alientan, no oran, no me ayudan, pero el Señor me da fuerzas. Por eso el nombre del Dios de la Biblia, Jehová provee, o Jehová proveerá, Jehová es provisor, viene en una palabra de aliento personal para ti y para mí. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
no solamente es la diestra del poder que sustenta, es la diestra de la justicia. Y porque Dios es justo y ha prometido recogernos a nosotros y nos ha recogido ya cuando creímos como hijos en su casa, Él hace la provisión y nunca desampara a sus santos. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dios tiene especial cuidado en la vida de los santos. Es más, no sé si escuchando este tema habrá algún huérfano o alguna viuda. Déjame que te mencione un texto de la promesa proveedora de Dios. Al huérfano y a la viuda sostiene. Salmo 146, 8. Y cuando eres ya una persona mayor, las fuerzas físicas decaen. Cuando queda poca andadura, por lógica, en el camino de la vida. Cuando ya el pelo se ha vuelto blanco y las arrugas están en la frente. Cuando la espalda se encorva. Cuando ves que el tiempo se va terminando, ¿qué hay para los mayores? Escucha. Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice y llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¡Qué provisión tan grande! No importa que la mente falle o que la enfermedad venga. Dios dice, yo llevaré. Y cuando estoy en el conflicto cotidiano y soy tentado, ¿qué recursos tengo? Hechos capítulo 2, versículo 18. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos, no Hechos, Hebreos capítulo 2, versículo 18. Jehová es el Dios del perdón y el Dios de la restauración. Por último, ¿cuál es la bendición? Vuelvo al texto y leo otra vez el versículo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. El Dios de la provisión y el Dios de la gracia puede ser invocado hoy por ti y por mí. ¿Le conoces de esta manera? ¿Has experimentado últimamente que el Dios que provee está proveyendo diariamente para ti de lo que tú necesitas, tanto físico como espiritual? ¿Has visto cuando ha enjugado tus lágrimas y ha alentado tu corazón? Invoquémosle por este nombre y vayamos a su presencia con seguridad y digamos, mi Dios es Jehová el que provee. Hay un recuerdo necesario y con esto voy a terminar. Hay una certeza admirable en la Escritura, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios provee, ¿lo crees? Tenemos que conocer a Dios en esta dimensión. Cuando yo me levanto por la mañana y veo que Dios ha provisto mi desayuno, porque Él es bueno. Cuando tengo alguna debilidad física y veo que la salud se va restaurando, descubro que es bueno. Cuando mis lágrimas afloran y tengo el consuelo, sé que el Dios de la provisión está ahí. Permíteme cerrar esto con una historia. En una casa vivía los abuelos y un nieto. Los padres de ese niño habían partido con Cristo en un accidente. El abuelo era pastor de la iglesia. El niño era un niño pequeño, ya había salido de ser un pequeñín, pero todavía estaba ahí cerca de la adolescencia. Y todos los días, cuando el niño se iba a la habitación, pasaba por el despacho del abuelo y charlaban un ratito. Muchas veces el abuelo le recordaba alguna cosa de la vida cristiana, no importa lo que, había un compañerismo entre los dos. Hubo una reunión de iglesia en donde los que siempre quieren tener razón y nunca la tienen, trataron muy malamente la labor de aquel hombre en el pastorado de la iglesia. Incluso le ofendieron y el pastor llegó a casa
Su esposa le abrazó y él dijo, no quiero cenar, me voy al despacho, quiero estar tranquilo. Cuando el niño se iba a la cama, la abuela le dijo, no molestes al abuelo. ¿Por qué? Está un poco triste. ¿Y por qué está triste? Bueno, no le han tratado demasiado bien en la reunión de hoy. Allá el niño subió. Llegó a la puerta del despacho del abuelo y estaba como de costumbre entreabierta, y el niño se paró delante de la abertura de la puerta y el abuelo lo vio y le dijo, ¿qué pasa? ¿No entras hoy? Y el niño entró y le dijo, sí, abuelo, yo quiero, pero la abuela me dijo que no te moleste, que estás triste, porque no te han tratado demasiado bien. Y aquel hombre le dijo, mira, tal vez no lo entiendas hoy, pero yo sé a quién he creído. ¡Qué tremenda paz! Es el Dios de la provisión que viene a tu encuentro y al mío ahora y te dice, yo estoy aquí y yo he provisto, proveo y proveeré todo cuanto es necesario para tu vida, porque yo soy Yahweh Jireh. A Él sea la gloria.